con el propósito de establecer en la ley fundamental local el reconocimiento a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación como parte de la composición pluricultural de Veracruz, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. El 30 de mayo de 2019, el diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo de Morena, de la 65ª legislatura, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa de decreto para reformar el párrafo 7º del artículo 5 de la Constitución Política del Estado. En la exposición de motivos de la iniciativa referida, el entonces legislador hizo un recuento histórico de las razones sociales y económicas que propiciaron en las últimas décadas del siglo XVI el arribo de la Nueva España de personas africanas esclavas para realizar diversos trabajos, y de igual modo describió el surgimiento y la evolución del mestizaje como resultado de la interacción de esas personas en los lugares en los que se asentaron, entre estos algunos del actual estado de Veracruz, por lo que manifestó la importancia de que las personas afrodescendientes fueran visibilizadas y reconocidas, ya que no hacerlo es una forma de exclusión y una violación a los derechos humanos. De ahí que propusiera que el párrafo 7º del artículo 5 constitucional local dispusiera lo siguiente: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación como parte de la composición pluricultural de Veracruz, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. La iniciativa mencionada fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, la que el 23 de agosto de 2019 emitió su dictamen positivo, mismo que fue aprobado por unanimidad por el Pleno de aquella 65ª legislatura del Congreso del Estado, en su sesión celebrada el 5 de noviembre de este año. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de decreto fue remitido a los ayuntamientos, los que mayoritariamente lo aprobaron, razón por la cual la Diputación Permanente, en sesión del día 13 de febrero de 2020, hizo el cómputo y la declaratoria de aprobación correspondiente, emitiéndose el decreto número 551. En contra del decreto en mención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el argumento de que con dicha modificación se vulneró el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades afromexicanas previsto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no realizarse una consulta en forma previa, libre e informada, de conformidad con el citado convenio, a pesar de que la reforma impactara significativamente a los pueblos y comunidades afromexicanas de la entidad, por tratarse de cuestiones relacionadas con el reconocimiento de su existencia, derechos en general, personalidad, libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 7 de junio de 2022 la acción de inconstitucionalidad referida, identificado en el número de expediente 210 de 2020, señaló que para el efecto de determinar la invalidez de una norma general por vulnerar el derecho de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, no es relevante si la medida es benéfica para ellos a juicio del legislador, en tanto que la consulta representa una garantía del derecho a la autodeterminación de estos pueblos y comunidades, por lo que la afectación directa no podía tener una connotación exclusivamente negativa. De igual modo, afirmó que la consulta debe realizarse
mediante procedimientos culturalmente adecuados, libres, informados y de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles a afectaciones directamente. En la sentencia respectiva del Pleno del máximo tribunal del país asevera que la consulta se activa cuando existan cambios legislativos susceptibles de afectar directamente a los pueblos y o comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo que en parte el objetivo de esa consulta es valorar qué es y qué no es lo que más les beneficia. Por tanto, basta que se advierta la normativa impugnada contenga modificaciones legislativas que incidan a los derechos de dichos pueblos y comunidades para exigir constitucionalmente como requisito de validez que se haya celebrado la consulta, por lo que concluye que los congresos locales en el proceso de creación de las leyes tienen el deber de consultar a los representantes de los pueblos y comunidades afromexicanos cuando se trate de medidas legislativas susceptibles. Después de valorar específicamente la reforma impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, era susceptible de afectar derechos de las personas afrodescendientes en la discusión del proyecto de sentencia correspondiente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En tanto hace a la segunda porción normativa del citado párrafo del artículo 5º constitucional, que la letra dice: tendrán en lo condicente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, derecho e inclusión. El Tribunal Constitucional determinó que sí es susceptible de afectar directamente a los pueblos y comunidades afromexicanas, ya que sí tiene una relación directa con sus derechos, es decir, implica considerar qué derechos tendrán los pueblos y comunidades afromexicanas, cómo se aplicarán y garantizarán los mismos sus alcances, y lo que significa de que se trata de modificaciones que inciden o podrán incidir en los derechos humanos de esos grupos, en específico las de libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión, motivo por lo que el Congreso del Estado tenía la obligación de consultarles en forma previa a la emisión del derecho impugnado. En consecuencia, y a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 210 del 2020, se presenta esta iniciativa de decreto mediante la que se propone incorporar al artículo 5º constitucional local la disposición declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por falta de consulta a los pueblos y comunidades afromexicanas. Por otra parte, la que fue eliminada en el decreto número 551, impugnado de tal forma que la medida legislativa propuesta sea sometida al procedimiento de consulta correspondiente, misma de que deberá ser con las características señaladas en la sentencia de mérito, esto es, previa, libre, informada y culturalmente adecuada y de buena fe. Es por eso, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, de este órgano legislativo, presento esta iniciativa de decreto que reforma el artículo 7º del artículo 5º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único: se reforma el párrafo 7º del artículo 5º de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Artículo 5º, nos vamos al párrafo 7º. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de Veracruz, tendrán en lo conducente los derechos señalados en el presente artículo en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación y autonomía, desarrollo e inclusión. Corresponde al Estado promover y proteger el patrimonio cultural y natural de las comunidades
afrodescendientes radicados en la entidad, a través de la implementación de las políticas públicas pertinentes. Transitorios, el presente decreto entrará en su vigencia el día siguiente de su publicación. Gracias, Presidenta. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.